Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este día que estamos pues celebrando el Día Nacional de la Solidaridad y de Reflexión en la Prevención de Desastres. Bienvenidos al segundo conversatorio sobre Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, que está siendo presidido por el Comité de Geografía y Gestión de Riesgo de Desastres del Colegio de Geógrafos del Perú. Sean bienvenidos a todos, gracias por vernos, por visualizarnos, por el link de Facebook del Colegio de Geógrafos del Perú. El día de hoy también tengo el agrado de presentar a unos grandes ponentes como también panelistas. Permítanme ceder la palabra al geógrafo Gilmer Medina, que nos brindará unas palabras de presentación. Adelante, geógrafo. Muchas gracias, Noelia. Muy buenas noches con todos y todas. A nombre del Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos del Perú, un saludo cordial para todos ustedes, a quienes nos acompañan en la plataforma del Zoom y a través de nuestras redes, Facebook, a través de nuestra página web del Facebook. El día de hoy, como ya lo mencionó Noelia, tenemos un conversatorio sobre la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050. Contamos con la participación de destacados colegas que nos van a acompañar en esta sesión, a quienes quiero agradecer, en principio, a nuestra colega, la geógrafa Guadalupe Martínez, quien está a cargo de hacer la ponencia magistral en cuanto a la política nacional específicamente, a nuestra colega Milagros Guzmán y a nuestro colega Edwin Lozada, que van a estar a cargo de comentar un poco el tema de la política nacional. Sin duda, para nosotros como geógrafos y como institución, este es un tema bastante relevante, por lo que significa principalmente para el desarrollo de nuestro país, considerando los diferentes retos que involucra la gestión justamente de los riesgos de desastre en todo nuestro territorio. Sabemos que frecuentemente sufrimos de una serie de problemas vinculados a diferentes elementos, factores naturales, socioambientales, que generan estos riesgos de desastre y que son necesarios, lógicamente, de abordar. Y en ese sentido, quiero destacar también la creciente participación de los geógrafos en esta temática tan importante. Y en esa misma línea, destacar el trabajo de la Comisión de Geografía y Gestión de Riesgo de Desastres de nuestra institución, esta comisión que es liderada por nuestro colega Alex Arango, tiene una participación sumamente interesante en los diferentes temas que involucra la temática. Puedo mencionar también que se trata de una de las comisiones más numerosas en nuestra institución y además la que mayor participación tiene, como ya lo mencioné. La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre es un ejercicio, un documento bastante interesante. He tenido oportunidad de revisarlo con cierto detalle y considero que el enfoque territorial o lo que como geógrafos podemos aportar es bastante significativo en el marco de lo que se ha podido establecer a nivel del análisis del problema público que aborda finalmente la política pública o la política nacional en GRD. Sin duda, nuestra colega Guadalupe Martínez nos va a ayudar a introducirnos en la temática y seguramente va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Nuevamente, gracias por acompañarlos. Espero que la sesión sea de interés y de mucho provecho para ustedes. Por favor, como siempre, los invitamos a acompañarnos en las diferentes actividades que tenemos y que siempre están disponibles a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Adelante, por favor, Noelia, con nuestro programa. Gracias, geógrafo Gilmer Medina, por sus grandes palabras de presentación, gratas palabras de presentación. Permítame continuar
por favor, con la moderación el día de hoy. Soy Luz Noelia Alvarado, geógrafa también del Colegio de Geógrafos del Perú. Y bueno, para ya dar inicio a este gran evento que tiene como objetivo concientizar a los profesionales y el público en general sobre la importancia de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, así como también de resaltar el rol de las entidades públicas y privadas, las organizaciones y la población en la gestión de riesgo de desastres. Y qué importante la labor del geógrafo en este punto, este enfoque básico de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Está todo enmarcado dentro del Decreto Supremo número 38/2021. Y permítame, por favor, presentar a la geógrafa Guadalupe Martínez, quien es coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene maestrías en Planificación y Gestión para el Desarrollo Urbano y Regional, con experiencia nacional e internacional en la elaboración y conducción de planes de ordenamiento territorial, planes de manejo y proyectos de gestión del patrimonio. Es docente en varias universidades peruanas y actualmente, como les comentaba, es coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres en la PSM. Geógrafa Guadalupe Martínez, muy buenas noches, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, geógrafa Luz. Muchísimas gracias al Colegio de Geógrafos del Perú por esta invitación, colegio del que soy parte y del cual todos los geógrafos nos sentimos muy orgullosos. Es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo los avances que se han dado en materia de gestión del riesgo de desastre con la reciente publicación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Si me permiten, voy un momentito a compartir la pantalla. Bien, en ese sentido, como bien han explicado, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en su actualización al 2050, es una política pública recientemente aprobada a inicios de este mes de marzo del año 2021. Pero en ese sentido creo que es importante contextualizar esta política porque no es lo único que ha logrado el Perú a la fecha en gestión del riesgo de desastre. Más bien, el Perú tiene importantes avances en la materia y podríamos poner sin con ello, digamos, desde el año 2010, sin que con ello no estemos considerando todo lo desarrollado anteriormente, sino que ha habido toda una continuidad y un crecimiento constante en la gestión del riesgo de desastre en el Perú. Y en ese sentido, en el año 2010 se incluye como política de Estado la política 32 del Acuerdo Nacional, pero además se consolida ya en el 2011 una organización institucional, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desde un enfoque integral donde cada actor asume funciones específicas de acuerdo a sus propias competencias. A la vez, es a partir de ese año 2011 en adelante que se van diseñando e implementando de manera gradual los instrumentos marco para la gestión del riesgo de desastre. Esto es la política nacional y el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, así como una estrategia de gestión financiera, el Programa Presupuestal 068, que es el Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, además del Fondo para las Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, conocido como FONDES. Es decir, el Perú fue avanzando en el modelo de gobernabilidad del riesgo, en lo que es la institucionalización del riesgo, definiendo lo que son las estructuras organizativas, las reglas, los procedimientos, los mecanismos, la planificación y los actores involucrados en la gestión del riesgo de desastre. Pero continuando con los compromisos adquiridos en esta materia,
tocaba intensificar los esfuerzos en lo que es la consolidación de la gobernanza del riesgo, y es que en ese marco, bajo esa conceptualización, se diseña la actualización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre al 2050. Es una política que ha sido trabajada en el marco del SINAGER, bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero trabajada conjuntamente con toda la comunidad SINAGER, destacando especialmente la labor y la participación de las entidades técnicas de CENEPRED e INDESI, así como otras entidades del SINAGER como es el CEPLAM, el Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores, así como gobiernos regionales y locales, igualmente con la sociedad civil. En ese sentido, lo primero que cabría preguntarse, y se mencionó al inicio por nuestro decano del colegio en relación al análisis del problema público, cuando se hace este análisis, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué necesitamos hablar de una política nacional de gestión del riesgo de desastre y por qué necesitamos actualizarla? Y bueno, las cifras nos arrojan con mucha dureza el por qué seguimos necesitando esta política nacional. Finalmente, el Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres estima que las pérdidas sufridas en las últimas 2 décadas en el Perú a consecuencia de emergencias y desastres están en torno a los 4.000 millones de dólares. Y ya solamente con el fenómeno del Niño en el 2017 hubo pérdidas de 1,6% del Producto Bruto Interno según las estimaciones de Macrocónsul, ¿no? Los reportes de INDESI de los últimos, más o menos entre el año 2003 y el 2018, nos hablan, como ven en la lámina, de emergencias demasiado elevadas. Estamos hablando de 75.000 emergencias, más de 19 millones de habitantes damnificados y afectados, más de casi 2 millones de viviendas entre destruidas y afectadas, o más de 3 millones de hectáreas de cultivos perdidas o afectadas. Pero estas cifras no tenemos que verlas así solamente en términos absolutos, en términos brutos, como los podemos tener aquí, sino que tenemos que interpretarlas como cifras que equivalen a muy altos porcentajes del gasto social en el país o de la inversión pública. De manera que estas cifras lo que en realidad nos están representando son costos de oportunidad que impactan en otros derechos de la ciudadanía, en los cuales estos otros derechos dejamos de invertir y afecta, por tanto, al desarrollo social y económico del conjunto de la sociedad. Y es que, en ese sentido, además, hay que decir que el riesgo pues, no es igual para todos, depende de las condiciones de desarrollo preexistentes, y vemos, partiendo igualmente de las cifras que nos ha proporcionado, que ha ido sistematizando el INDESI con respecto a estas emergencias, vamos viendo que sistemáticamente son 10 las regiones que concentran la mayor ocurrencia de desastres, no necesariamente los más intensos, pero sí, o los más destructivos, pero sí la mayor frecuencia, y son regiones, como ven en la lámina, son Apurímac, Puno, Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Piura, Cuzco, San Martín, Ayacucho y Loreto. Estas regiones en realidad están concentrando el 62% de las emergencias y desastres y el 69% de los damnificados. Estamos hablando de territorios o bien con condiciones bajas de desarrollo o que están viendo amenazado el desarrollo alcanzado en las últimas décadas, en lo que Naciones Unidas habla sobre las trampas del desarrollo o la sostenibilidad del desarrollo humano. Por lo tanto, tenemos que entender que ni el riesgo es igual para todos, ni todos los territorios tienen las mismas condiciones para enfrentarlos. En ese sentido es que el problema público
Disculpen, en ese sentido es que el problema público identificado sobre el cual se articuló todo el trabajo de identificación y por lo tanto de diseño de la política es la alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio. Este enunciado del problema público está recogiendo un concepto amplio de vulnerabilidad, entendida no solamente como una afectación por un desastre, sino entendida como una carencia de bienes, de servicios y de recursos que impide que las personas y los hogares accedan a las mismas oportunidades y por lo tanto que puedan enfrentar de la misma manera el riesgo que está deteriorando su bienestar. Por lo tanto, necesitamos desde la política pública con claridad fijar un concepto de vulnerabilidad más abierto que no solamente el entendido a una vulnerabilidad ante el desastre, sino desde esta conceptualización del desarrollo. Esta creciente vulnerabilidad, además, está obedeciendo a diversas causas, donde con claridad vemos que incide de manera, digamos, muy determinante la manera en la que ocupamos el territorio. Y es que esta forma que tenemos de ocupar el territorio hace que transformemos en realidad los fenómenos naturales en peligros y en realidad los estamos visualizando como agresión, cuando en realidad la agresión es la forma en la que nosotros tenemos de desarrollarnos en el territorio que construye y alimenta el riesgo. En realidad, la ausencia de una planificación del territorio que incorpore la gestión del riesgo de desastre hace que los fenómenos naturales sean vistos como algo ajeno, como una amenaza, y digamos que el desarrollo no está incorporando el ADN del territorio, un territorio en el cual estos fenómenos naturales son parte del ciclo, digamos, de vida de la propia construcción del territorio. Esto, a su vez, esta forma en la que ocupamos el territorio con esta falta de planificación, a su vez también está evidenciando una débil comprensión del riesgo de desastre que se traduce a su vez en una falta pues, de estandarización, de articulación de la información para la toma de decisiones, aunado pues, con investigaciones bastante dispersas en la materia. Además, tenemos una débil gobernanza del riesgo que traduce la limitación en la planificación e implementación de estrategias integrales de largo plazo que involucren a todos los actores del territorio y que involucren además una visión del territorio desde este carácter más sistémico, más integral y no desde acercamientos sectoriales. A ello, además, hay que sumar un escaso desarrollo y aplicación de marcos normativos en la gestión del riesgo de desastre y un limitado seguimiento en lo que es la rendición de cuentas, tanto de lo avanzado como de lo que nos queda por avanzar, junto con, aunado a dificultades para atender oportunamente la respuesta y la recuperación. Todo ello en realidad está comprometiendo la sostenibilidad de las metas de desarrollo del país, lo cual redunda en la generación de nuevos riesgos y exclusión social. En ese sentido, se ha considerado que la política nacional de gestión del riesgo de desastre, con un horizonte al 2050, va a atacar las causas directas identificadas para dar solución al problema público a través de 6 objetivos prioritarios, 16 lineamientos y 27 servicios, siguiendo claramente las pautas metodológicas establecidas por CEPLAN para el diseño de las políticas públicas. Todo ello alineado con los compromisos y acuerdos disculpen, acuerdos nacionales e internacionales en los que se marca la gestión del riesgo de desastres del Perú. Partimos de una situación futura deseada, como tienen identificado en la lámina, donde al 2050 se considera que la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio se verá reducida, lo cual a su vez se refleja en la reducción del 20% de pérdidas económicas directas atribuidas a emergencias
y desastres en relación con el Producto Bruto Interno. Asimismo, también esperamos que reducir al 13% el porcentaje de viviendas ubicadas en zonas expuestas a peligros, el 11,9% de la infraestructura de servicios públicos ubicados en zonas de muy alta exposición al peligro, y el 100% de la población esperamos sea atendida ante la ocurrencia de emergencias y desastres, así como los servicios públicos básicos. En ese sentido, esta situación futura deseada y su cuantificación se sustenta sobre la línea base de los indicadores que se han tejido para cada uno de los objetivos prioritarios. Digamos que estos objetivos prioritarios, además, en su alineamiento a los compromisos nacionales e internacionales, queremos precisar claramente su alineación con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre en cada una de sus prioridades, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las políticas del Acuerdo Nacional y la visión del Perú 2050, junto con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Igualmente, los lineamientos trazados se alinean con los lineamientos de otras políticas públicas ya aprobadas desde otros sectores. En ese sentido, los objetivos están abocados, en primer lugar, a mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones informada a nivel de la población y las entidades del Estado. Ello supone superar las falencias que habíamos comentado antes en el manejo de la información y poder transformar información en conocimiento del riesgo a fin de comprenderlos mejor en cuanto a cuáles son sus causas y cuál es nuestro rol en la construcción y deconstrucción para poder tomar mejores decisiones. Es decir, ello va a suponer, y así está alineado desde los lineamientos, implementar medidas de acceso universal a la información en gestión del riesgo de desastre a través de programas de investigación, educación y difusión del conocimiento, así como del fortalecimiento desde dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. El objetivo 2 está orientado o abocado a mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastre en el territorio, para disminuir así la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. Ello pasa necesariamente por fortalecer una cultura de la planificación del territorio que oriente la ocupación y uso del territorio acorde a las características y aptitudes y considerando el contexto actual de cambio climático, evitando que sigamos considerando los fenómenos naturales no son ajenos y nos agreden, evitando así que los fenómenos naturales se sigan transformando en peligros reales y potenciales. Aquí es importante, por tanto, entender que el desarrollo no podemos seguir concibiéndolo de espaldas al territorio y sus características y buscando integrar el riesgo como parte de estos procesos de desarrollo. En tercer lugar, como tercer objetivo, se está planteando mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el territorio, con un acercamiento multinivel, multisector y multiactor, bajo un enfoque sistémico, territorial y plural, que nos permita aprender la gestión desde la diversidad de enfoques inherentes a la gobernanza del riesgo. Por tanto, en este punto es importante que los lineamientos vayan orientando la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para optimizar la gestión del riesgo de desastre desde su articulación con el planeamiento estratégico y operativo, la planificación de acciones para la continuidad operativa del Estado ante una situación post-desastre y ejercer el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo de desastre en los 3 niveles de gobierno. El cuarto objetivo va orientado a fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública y privada, en el entendimiento que un desastre no es un fenómeno local, sino que sus efectos tienen repercusiones en la población y sus medios de vida en diferentes escalas territoriales.
Es decir, desde sus lineamientos, avanzar en la implementación de mecanismos que incluyan la gestión del riesgo de desastres en inversiones públicas y privadas con rendición de cuentas y evaluación de la inclusión del riesgo en las inversiones. En quinto lugar, buscamos asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres de manera oportuna y eficaz, mejorando la capacidad de respuesta instalada en los 3 niveles de gobierno y la atención misma a la población damnificada con carácter inclusivo y enfoque de género. Esto significa mejorar la capacidad de preparación para la respuesta, que pasa por implementar los sistemas de alerta temprana en territorios priorizados por peligro, ello en la finalidad de comunicar, alertar tanto autoridades como población sobre la proximidad del peligro y tomar las medidas de forma anticipada y con respuestas adecuadas que minimicen las pérdidas. Y el sexto objetivo va abocado a mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres bajo el principio de reconstruir mejor y no de restituir condiciones previas que condujeron al desastre. En definitiva, la política está animada por fortalecer la construcción de un modelo de gobernanza del riesgo que comprenda el riesgo de desastres como un atributo endógeno del desarrollo, donde la función principal será planificar y regular el desarrollo para que no se configuren y acumulen nuevos riesgos en los territorios. Pero además debemos interpretar la política no solamente desde un enfoque de gestión del riesgo de desastres visto desde una perspectiva interna o endógena, sino hay que entender también la política que va desencadenando otras rutas, ¿no? Desde su aprobación va desencadenando otras rutas en las cuales nos tenemos que ir articulando precisamente para abocar a una adecuada y exitosa no solamente implementación de esta política nacional de gestión del riesgo de desastres, sino lo que verdaderamente nos interesa, que es lograr el desarrollo de los territorios en condiciones de mejor seguridad. En ese sentido, una de las rutas que entendemos con mucha claridad que desencadena la aprobación de esta política nacional de